¿Qué proponen y qué diferencias tienen? Saludemos formalmente a los candidatos. Primero, Sergio Fajardo, que se presenta esta noche aquí en este debate presidencial. Miremos. Sergio Fajardo Valderrama es matemático de la Universidad de los Andes, doctorado en matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison, gobernador de Antioquia entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, y alcalde de Medellín del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. También nos acompaña esta noche el candidato Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras, abogado de la Universidad del Rosario y en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid en España, realizó estudios de gobierno y administración pública. Fue vicepresidente de Colombia desde 2014 hasta 2017 y ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de 2012 a 2013. Seguimos mirando los que nos acompañan esta noche en este gran debate presidencial de Teleantioquia y la revista Semana, y ahora es Iván Duque Márquez. Iván Duque, abogado de la Universidad Sergio Arboleda con maestrías en Finanzas y Administración Pública y Derecho Internacional de la American University y de la Georgetown University. Ha cursado varias especializaciones en la Universidad de Harvard. Fue senador de la República entre 2014 y 2017. Desde 2001 hasta 2013, laboró en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y cerramos la presentación de los candidatos esta noche con Gustavo Petro Urrego. Gustavo Petro, economista de la Universidad Externado de Colombia, con un diplomado en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Lovaina. Doctorado en Nuevas Tendencias de la Administración de Empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Salamanca. Fue alcalde mayor de Bogotá entre 2012 y 2015 y senador de la República en las elecciones de 2006. Estaba anunciado y confirmado también la presencia de Humberto de la Calle Lombana. En la tarde al final nos confirmó que por una causa de fuerza mayor no podía acompañarnos. Miremos que es una causa de fuerza mayor. Bueno, muy buenas noches, un cordial saludo a todos quienes estaban interesados en el debate de hoy y naturalmente a Semana, Teleantioquia. Es una lástima, no alcanzamos a llegar, yo estaba desde las 3:30 en el aeropuerto El Dorado. Un primer vuelo fue cancelado, parece que hubo problemas de clima y el que nos fue asignado finalmente no alcanzó a salir de tal manera que pudiéramos llegar. No es tampoco un problema de Avianca. Avianca llamó a pedirnos disculpas, realmente no se pudo y yo lamento muchísimo. Pero primero, gracias y gracias por el interés. He recibido muchas inquietudes, pero estaremos de aquí en adelante respondiendo esas mismas inquietudes y otras y también participando en los debates que vengan. Mil excusas, es una verdadera fuerza mayor, hubiera querido estar allá esta noche. Mil gracias. Pues Rodrigo, presentados todos, iniciemos el debate. Les recordamos que estas dos primeras rondas son con preguntas que seleccionaremos de este grupo de 10 temas que están en este sorteo de los temas. Los candidatos tendrán 1 minuto y medio para responder, una contrapregunta de los moderadores, otros 30 segundos, y si ustedes lo consideran, el resto de candidatos pueden interpelar el tema. No se repetirán temas, son 10 temas al azar, hacemos rondas con todos, entonces digamos, la idea ha sido evacuando uno a uno. El sorteo, Rodrigo, comencemos. Juan Carlos, quisiera antes dejar muy en claro que vamos a ser implacables con el uso del tiempo. Para eso ustedes van a escuchar una chicharra cuando se les está agotando el tiempo. Ustedes, los televidentes, también van a ver un reloj que en sus casas les mostrará cuántos segundos les quedan y cuando suene la chicharra, pues naturalmente esa es la última palabra. Aquí hay 10 balotas del 1 al 10. Así es, señor. Lo invito a que saque la primera para hacer la primera pregunta al doctor Sergio Fajardo, que en el otro sorteo resultó favorecido por el número 1. La pregunta número 5, como les dijimos, tenemos 10 temas, nos hemos repartido 5 y 5 cada uno. La pregunta número 5 tiene que ver con el tema de infraestructura y Rodrigo tiene la pregunta. Doctor Fajardo, el actual gobierno del presidente Santos hizo un esfuerzo considerable en lograr un avance en la infraestructura ante la evidencia de que el país tiene un rezago que afecta su competitividad económica. A pesar de que hubo avances, también hubo problemas muy graves, sobre todo con el surgimiento del escándalo de Odebrecht, que frenó algunas obras, y con otros contratos como el del túnel de la línea.
¿qué hará usted para lograr cerrar esa brecha en infraestructura que tiene el país y para que no se repitan los problemas del pasado? Muy buenas noches, es un gusto estar acá con ustedes, Germán, Iván, Gustavo, bienvenidos a Medellín, a esta tierra amable, Antioquia, un gusto compartir con ustedes acá. En primer lugar, pues señalemos que el programa de las 4G es un programa importante para nuestro país. La corrupción que nos ha hecho, el daño que nos ha hecho en nuestra Colombia, mostró el significado profundo de lo que puede destruir. En este momento hay varios proyectos de las 4G con dificultades para hacer su cierre financiero. Tenemos que recuperar la confianza en nuestro país. Ese es el reto que nosotros tenemos en primera instancia, avanzar sobre esas 4G, terminar, recuperar la confianza en la institucionalidad para lograr lo que nosotros queremos con respecto a la infraestructura. Tenemos que avanzar en la infraestructura educativa. El país tiene una propuesta de construir un montón de aulas, 10.000 aulas nuevas tenemos que construir nosotros, tenemos que avanzar en esa infraestructura. Tenemos que avanzar en todo lo que tiene que ver con la infraestructura para el desarrollo rural como parte de nuestro proyecto de país. Colombia tiene un plan maestro multimodal que es importante para el desarrollo, está bien hecho y nosotros tenemos que continuarlo para darle a Colombia la competitividad que se merece. Y no quiero dejar de señalar unos proyectos que son fundamentales para Colombia. La unión desde Buenaventura hasta Puerto Carreño para unir el Pacífico con la Orinoquia es fundamental para Colombia. El tren del Pacífico, el ferrocarril del Pacífico, de Buenaventura al eje cafetero. La navegabilidad sobre el río Magdalena también afectada por la corrupción. Muy bien, doctor Fajardo. Bueno, y de esa lista de proyectos, ¿cómo va a lograr los recursos para financiarlos? El país tiene comprometida una serie de inversiones en vigencias futuras. El esquema que se ha utilizado es un esquema de concesiones con alianzas público-privadas y hay una cantidad de recursos que están comprometidos. Fundamental que no se pierda un peso. Hacerle un seguimiento riguroso, exigente a cada una de las obras, hacerle explícito todo lo que ocurre en cada uno de estos proyectos. Si se ve, se hace, con seguimiento y con transparencia. Así se hace. Alguno de los otros candidatos en 30 segundos, me imaginé que usted, doctor Vargas Lleras, querría hablar de este tema. 30 bueno, segundos. yo tuve la satisfacción de haber tenido la oportunidad de coordinar este ambicioso plan. 60 billones de pesos están actualmente en ejecución. Y qué bueno señalar que el departamento que más se benefició del programa lo es Antioquia. Cuando los 3 pacíficos entre Camilo C y La Virginia queden terminados, se economizará más de 10 horas en el trayecto. Qué bueno también señalar que ninguno de los proyectos ha estado en entredicho de los que estuvieron bajo mi coordinación. Gracias, doctor Vargas. Doctor Duque, doctor Petro. ¿Pasan? Vamos. Doctor Fajardo, ¿quiere cerrar el tema? Sí, quiero señalar otro par de proyectos. Uno que estaba diciendo cuando terminó el tiempo, la navegabilidad sobre el río Magdalena. Es un proyecto de infraestructura crucial para nuestro país. De nuevo, la corrupción lo tiene paralizado y es un costo altísimo el que pagamos nosotros como sociedad. También es importante señalar el tren que va desde La Dorada hasta Santa Marta y todo lo que tiene que ver con la conexión hacia Nariño, hacia el sur, que es un departamento que ha estado olvidado y merece la mejor conexión porque es parte de Colombia. Muy bien, Rodrigo, la segunda ronda. Pasamos a la segunda pregunta. Sea usted el que dé la suerte. Bueno. La responde el doctor Germán Vargas Lleras inicialmente. Es el número 1, Mostremos el número 1. orden público. El tema es orden público. Doctor Germán Vargas Lleras, hace 8 días nomás, los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, que concentran el 48% de la población del país, se quejaron ante la opinión pública por el tema del microtráfico y narcomenudeo. Han dicho que ese tema de la dosis mínima disfrazada con el tema de aprovisionamiento, que no es una dosis sino varias, frustró esa operación de la Fiscalía, la Policía en muchas ciudades de Colombia y los alcaldes sienten una indefensión frente a esa trampa que están haciendo con la norma del aprovisionamiento. ¿Cuál es su postura sobre el tema de la dosis mínima y qué se puede hacer para que no afecte la seguridad urbana de las capitales? Bueno, el tema de la seguridad ciudadana se ha vuelto uno de los que más están afectando la vida nacional. 3.500.000 delitos se cometen anualmente en el país. Tan solo el 1.5%
de ellos termina judicializado, pagando condenas efectivas. Urge intervenir prontamente sobre el tema de la reincidencia. Urge también elevar en un mayor número el pie de fuerza. Es necesario integrar en mejor forma el esfuerzo de la Fiscalía, de los jueces y de la ciudadanía. El crimen no duerme. También es importante aumentar el cupo disponible en los centros penitenciarios. El crimen no se combate con impunidad. Y yo, frente a su pregunta, le contestaría, lamento que la Corte Constitucional le haya dado ese alcance a la dosis mínima. Esto se está prestando a la más grande impunidad. El concepto del aprovisionamiento ha dado lugar a que cualquier consumidor se convierta en narcotraficante, en dispensador, sin que las autoridades puedan actuar. Doctor Germán, se une usted al lamento de los alcaldes, pero como presidente, ¿qué lideraría? Porque los alcaldes se sienten indefensos, el fiscal dice discutamos, y usted como presidente... Bueno, yo lancé un plan que se llamó de la seguridad ciudadana. Se focaliza en 4 aspectos, que son los delitos de mayor ocurrencia. El microtráfico, que tiene capturada a la juventud colombiana. La microextorsión, que se ha extendido a lo largo de todo el territorio nacional. El hurto y el robo de celulares. Planes muy concretos, por supuesto, que también están los temas del homicidio. De manera que ahí hay propuestas bastante bien enfocadas para actuar en las 5 principales capitales de Colombia, que es en los sitios que se comete el 50% de los delitos. Termino con mencionárselos. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta. Perfecto, están hoy señor. afligidos por este tipo de delincuencia. Lleguémoslo ahí. ¿Alguno de los candidatos quiere? Doctor Gustavo Petro. Sí, hay una tendencia para abordar este tema dominante en Colombia, que es más cárcel, más jóvenes presos. Más jóvenes y más jóvenes presos. Yo tuve una experiencia. Nosotros redujimos 33% el hurto de celulares medido por las empresas de celulares año 2015 a partir de 2 grandes políticas. 1, inclusión social de la juventud, no cárcel. Y 2, el tratamiento de las drogas no es con policías, es con médicos, psicólogos, es a través de una política antidrogas diferente. Doctor Iván Duque y luego doctor Sergio Fajardo. Doctor Iván. Yo lo que quiero decirle a los televidentes es que han pasado 9 años desde que se promulgó el acto legislativo 02 del 2009 para prohibir la posesión de la dosis personal, que no necesariamente implica cárcel, pero implica decomiso y sanción. Eso ha hecho que los jíbaros hoy estén en las calles y estén amenazando a muchas familias colombianas. Yo quiero ser presidente de Colombia para reglamentar ese acto legislativo y evitar que la dosis personal siga siendo utilizada por los jíbaros para envenenar a los jóvenes colombianos. Doctor Iván, muchas gracias. Doctor Sergio. Yo quiero compartir con ustedes la experiencia de 2 programas que hemos hecho en Medellín y en Antioquia. Ninguna mamá quiere que su hijo sea un alias y tenemos que mirar a esa cantidad de jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la ilegalidad y que se han quedado sin condiciones y oportunidades en nuestro país. Ese programa se llama Entornos Protectores, entender dónde viven, cómo viven, cuáles son los aspectos de la comunidad donde están desarrollándose. Construirles un camino para que tengan oportunidades en el mundo de la educación y no sea la delincuencia la que los está llamando. Es fundamental atender a nuestros jóvenes y prevenir ese delito y no pasar a la judicialización para todos esos casos. Gracias, doctor Sergio. Doctor Germán, redondeemos entonces esta ronda. Bueno, es lamentable tener que decirlo. En los últimos años, 50.000 jóvenes han sido capturados, 19.000 están actualmente detenidos. El microtráfico no puede ser la puerta de entrada al crimen. No puede ser que se siga utilizando a los menores a través del consumo y de la distribución para seguir fomentando este delito. Guerra frontal contra el microtráfico, colegios seguros, entornos seguros. Gracias, doctor Germán Vargas Lleras. Ahora la tercera ronda. Me toca a mí sacar la suerte, sí, y responde el doctor Iván Duque. El número 4. El número 4. Número 4 el tema es de economía. Un tema que a usted le gusta mucho. Pero el próximo gobierno, quien quiera de ustedes 4 que sea presidente, va a tener que tomar unas medidas duras. Duras en lo fiscal, porque la situación se ha deteriorado, sobre todo después de que se cayeron los precios del petróleo.
dura en temas como las pensiones, el régimen de pensiones, que le cuesta muchísimo al Estado. Y la pregunta es, ¿qué piensa usted hacer sobre esos temas y cómo nos puede asegurar que contará con las condiciones de gobernabilidad para sacarlas adelante, dado que son medidas muy impopulares? Yo quiero decirle a los colombianos que nos están viendo que la carga tributaria en nuestro país es asfixiante, es alcabalera y en muchos casos está evitando que se desarrollen nuevos proyectos empresariales. Además, esa carga tributaria evita que muchas personas entren a la fuerza laboral porque las empresas no tienen incentivos para contratar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, eliminar el derroche, eliminar todos los gastos innecesarios en la administración pública. Más de 600.000 millones de pesos al año en los últimos años en administración pública. Es que nosotros podamos de manera absolutamente clara reducir la evasión de renta y de IVA en un 50% en los próximos 4 años, 12.5% por año. Eso nos va a generar ahorros que nos van a permitir bajar la carga tributaria, incentivar la inversión, mejorar la formalización laboral y por esa vía tener más personas que estén cotizando al sistema, empresas que estén invirtiendo más, una economía más vigorosa y sobre todo que los colombianos sientan con total claridad que la inversión pública realmente va a tener efecto en lo social para reducir pobreza y motivar una expansión de la clase media. Ese es el círculo virtuoso que yo le estoy proponiendo a los colombianos y que todos ustedes entienden es la mejor manera para recuperar nuestra economía. Doctor Duque, pero esa reducción de la evasión es un tema del cual siempre oímos hablar en las campañas, es un tema del cual se han ocupado los gobiernos y parecería ser que es más difícil de lo que parece. Usted pone incluso porcentajes para comprometerse a reducir la evasión. ¿Cómo sabemos que los puede cumplir? ¿Cuáles son las medidas para cumplirlos? Hay 3 medidas que son muy importantes, doctor Rodrigo. La primera, profundizar la factura electrónica en el país. La factura es un mecanismo muy eficiente. Segundo, que utilicemos nuevas tecnologías informáticas para detectar movimientos atípicos contables. Y tercero, que vayamos incentivando la mayor formalización, diferenciando tarifas para la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Esas 3 herramientas van a tener más base de contribuyente y nos van a permitir a nosotros tener mejor capacidad de recaudo. ¿Alguno de los otros candidatos quisiera hablar sobre el tema? Doctor Petro. Y si se encuentran gastos de derroche, esos gastos no se pueden quitar, hay que trasladarlos a la educación y a la salud, porque se necesita más educación y salud en Colombia y más gasto público en ello. Luego, disminuir el déficit fiscal en Colombia tiene otra vía, que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia que no pagan impuestos hoy. Tierras improductivas, dividendos, exenciones tributarias. Es la ley la que genera la evasión y no se corrige con factura electrónica. Gracias. Se corrige poniendo los impuestos. Doctor Vargas. Para que este país recupere su plena competitividad, tiene que adecuar su sistema impositivo a lo que ocurre en el resto del mundo. Tenemos 14 tratados de libre comercio. Es necesario reducir el impuesto de renta a no más de un 30%. Si queremos estimular el sector industrial, los bienes de capital podrán depreciarse en 2 años. El IVA será devuelto. Es la única manera en que Colombia podrá recuperar su plena competitividad. Doctor Fajardo. Quiero señalar un punto crucial para el desarrollo de nuestra economía y tiene que ver con el proceso de formalización laboral. Ese es un reto que tenemos, es una obligación y se puede hacer. En particular, nosotros hacemos una apuesta definitiva por las micro, pequeñas y medianas empresas para darles un tratamiento fiscal especial. Ahí se genera cerca del 80% de los recursos de nuestro país, acompañado de una propuesta de emprendimiento que va desde el emprendimiento social hasta el emprendimiento más sofisticado del conocimiento. Todo eso se puede. Doctor Duque, ¿quiere cerrar este ciclo? Definitivamente lo que nosotros le estamos proponiendo a los colombianos, a los que nos están viendo, es que necesitamos un Estado sin derroche, un Estado austero, un Estado que reduzca la evasión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos bajar esa carga tributaria, esos impuestos, para que haya más inversión
y para que esa inversión se traduzca en la generación de empleos formales que necesita Colombia. Eso además nos permite también mejorar los salarios de los trabajadores. Esa es la forma integral de recuperar el crecimiento económico. Continúa. La última pregunta, ¿no? De esta ronda. Esa primera ronda, la cuarta pregunta, comenzará el doctor Gustavo Petro. Yo le propongo, Rodrigo, que usted le dé la elección al tema. Es la número 2. Número 2 es... Corrupción. Corrupción. Le corresponde a usted, Rodrigo. Sí. Doctor Petro, hoy conocimos una noticia según la cual el magistrado Gustavo Malo fue suspendido de la Corte Suprema de Justicia. Previamente, 2 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia fueron detenidos. Y esto es apenas uno de los escándalos de corrupción que nos han sacudido en los últimos meses. La verdad es que los colombianos estamos muy cansados de este tema y queremos que el próximo presidente haga mucho más que decir que va a acabar con la corrupción. ¿Cómo puede usted dar un paso en esa dirección? Bien, había un dirigente colombiano, Murillo Toro, que dijo la corrupción tiene una base social y económica, no solamente judicial. Y eso significa que en Colombia ha crecido la corrupción porque nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles. Cocaína, petróleo, carbón en forma de regalías. Lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos. Y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia, la corrupción penetra también la justicia. Hay un anillo de corrupción, es un régimen de corrupción. Si lo quieren en otras palabras, una dictadura de corrupción. ¿Cómo corregirla? Primero hay que cambiar esa base económica, por una parte, de dineros fáciles a dineros trabajados. Agricultura, industria, iniciativa privada por millones de colombianos. Ese tipo de economía disminuye la rapiña de los políticos por los dineros públicos. 2, los corruptos van para la cárcel y es para la cárcel. Y 3, la justicia hay que independizarla de la política. Y eso implica un poder judicial autónomo, financiado por orden constitucional, por fórmula constitucional, no por el Congreso de la República cada vez que hay una ley de presupuesto, y completamente meritocrático, es decir, con carrera judicial hasta en la fiscalía, que ya no existe. Ya que usted menciona la relación entre la política y la corrupción, ¿qué haría usted para acabar con la famosa mermelada? En primer lugar, no darla. En segundo lugar, es un sistema político. La mermelada nace de un hecho, el ciudadano que vende el voto, el político que compra votos. Y para comprar los votos necesita cupos de contratación y dinero al narcotráfico. Los cupos de contratación es la corrupción. Le llamaban antes cupos indicativos. Este gobierno actual sí que es experto en ello. ¿Cómo quitamos eso? Simplemente el gobierno se independiza de las clientelas políticas. Si el presidente no va a ser elegido por compra de votos, tiene la primera opción para acabar con la mermelada en Colombia. Gracias, doctor Petro. Doctor Iván Duque. Los colombianos queremos medidas concretas para luchar contra la corrupción. Yo quiero empoderar al ciudadano para que el ciudadano denuncie con facilidad. Segundo, que saquemos adelante efectivamente la extinción de dominio express para quitarle a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio. Tercero, que nosotros le podamos decir a los corruptos que vamos a endurecer las penas, que no van a tener ni casa por cárcel, ni reducción de penas, y vamos a tener un presupuesto sin mermelada, donde todas las partidas puedan ser escrutadas por ustedes, los ciudadanos que nos están viendo. Doctor Germán Vargas. Rodrigo, aunque no se crea, en Colombia tenemos un formidable arsenal de instrumentos legales. Yo, en mi paso por el Congreso, logré la aprobación de 42 iniciativas, la ley de extinción de dominio, la acción de repetición, los 2 estatutos anticorrupción. Lo que hay es que tener la voluntad política para aplicarlos. Y hay que estimular un buen gobierno. De eso también di muestra en mi paso por la vivienda, por el acueducto y por la infraestructura. No hay un solo reclamo, no hay una sola queja, no hay un acto de corrupción en la más grande inversión que se ha hecho en este país. Gracias, doctor Vargas. Doctor Fajardo. No se dejen engañar, la corrupción entra al poder en las campañas electorales. Los que pagan para llegar, llegan a robar. Miren las fotos, miren quiénes están con quién y ya sabemos cómo se va a gobernar. Por eso, el primer acto de lucha contra la corrupción es ni un peso por un voto, ni un puesto ni un contrato para un congresista.
Ahí ya vamos derrotando la corrupción. Este es un problema ético fundamental de nuestra sociedad. Y por eso, dentro de las acciones que nosotros tenemos, es la cultura ciudadana de la legalidad. En Colombia, desde las escuelas hasta las instituciones más altas del Estado, tiene que pasar por un proceso de cultura. Derrotando la corrupción. Este es un problema ético fundamental de nuestra sociedad. Y por eso, dentro de las acciones que nosotros tenemos, es la cultura ciudadana de la legalidad. En Colombia, desde las escuelas hasta las instituciones más altas del Estado, tiene que pasar por un proceso de cultura ciudadana. Doctor Petro, ¿quiere usted cerrar este ciclo? Sí, yo he arriesgado mi vida durante décadas luchando contra la corrupción, investigándola. La peor de todas, la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico. Generó un genocidio en Colombia. Más que los dineros robados, la muerte, el asesinato, la masacre. Ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente, la corrupción termina en Colombia. Lo demostré en mi vida, lo demuestro ahora como presidente de Colombia. Muchas gracias, doctor Petro. Y terminamos este primer ciclo, Juan Carlos. Así es, Rodrigo, la primera ronda completa con todos los candidatos. Viene muchísimo más. Un corte y unos mensajes. Regresamos con ustedes porque hay muchos temas pendientes. Regresamos en directo esta noche en el primer gran debate presidencial organizado por la revista Semana y Teleantioquia. Recordemos que estamos en este primer bloque donde hacemos una pregunta a los candidatos, cada uno tiene minuto y medio para responderla, una contrapregunta con 30 segundos y posteriormente los otros candidatos pueden hacer réplicas de 30 segundos y redondear finalmente el candidato de la pregunta otros 30 segundos. Hemos despachado ya 4 temas, hemos sorteado los mismos, Rodrigo, hagamos el sorteo de la quinta pregunta y el quinto tema. Antes le quiero dar una buena noticia. Señor, cuénteme. En este momento somos tendencia número 1 a nivel nacional en Twitter. O sea, mucha gente nos está viendo. Muchas gracias a ustedes. Sigan aquí conectados que tenemos mucho más que decir y más que presentarles de los candidatos. La pregunta el tema número 7, ¿ahí lo estamos viendo bien? Perfecto. Tema número 7, Salud. El tema de salud. Y ese me usted, toca Juan Carlos. a mí. Iniciamos con el número 2 ya, el doctor Germán Vargas Lleras. Doctor Germán Vargas Lleras, en Colombia en los últimos años hemos mejorado en cobertura, cantidad sí, pero hay un desfinanciamiento impresionante del sistema. Simplemente una cifra, el 48% es contributivo, 52% subsidiado y ahí sí no hay forma que el sistema sea sostenible. ¿Usted estaría en capacidad de tomar la decisión de crear algún impuesto mientras se corrige el tema de la formalidad para que el equilibrio en salud se dé en el financiamiento? Le pongo un ejemplo, el ministro de Salud ha propuesto el impuesto a bebidas azucaradas. ¿Usted estaría dispuesto a una pela de ese tipo? Bueno, le contesto. El Congreso ya aprobó lo que será un gran logro que yo implementaré si soy el presidente de Colombia. ¿Qué dijo? Que las 2/3 partes de la población que están afiliadas al régimen subsidiado gocen de los mismos derechos de quienes están en el contributivo. En segundo lugar, hay que saldar la deuda con los hospitales públicos y privados. Si queremos demandarle atención, calidad, esa deuda asciende ya a 7 billones de pesos. El sistema de salud, en mi propuesta, va a cambiar radicalmente. Cada colombiano estará adscrito a un médico especialista en familia que tenga la gobernanza sobre el paciente. Esa será la puerta de ingreso al sistema. No más tutelas, no más salas de urgencia. Cada colombiano tendrá un servicio. Además, esto de las EPS tiene que racionalizarse. La mitad de ellas no conocen ni siquiera el perfil de riesgo de las personas que tienen aseguradas. Y este país no puede continuar con 17.000 IPS. Hay que elevar y recuperar el concepto del servicio público en el sistema de salud. Doctor Germán, pero la falta de control y vigilancia del sector es enorme y abre la puerta a la corrupción. Se lo digo porque solo Supersalud está pendiente y sabe de salud, pero las platas que manejan, ese tema de la integración vertical donde la EPS tiene clínicas, solo le paga las suyas y deja quebrar las demás porque ni Superfinanciera ni nadie más vigila, ¿cómo controlar para que la corrupción no entre por la plata de la salud? Bueno, la integración vertical ya está definida en la ley, un 70-30. El tema de la corrupción sí es muy importante. Es necesario fortalecer la superintendencia para poder ejercer un mayor control y vigilancia sobre los recursos de la salud. La plata sí alcanza.
si eliminamos el fenómeno de la corrupción. Muchas entidades territoriales que hoy tienen buena calidad y un buen servicio lo han hecho con los mismos recursos del hoy situado fiscal. ¿Algún candidato quiere hablar del tema de salud? Doctor Gustavo Petro. Sí, la plata alcanza si hay dos reformas fundamentales. La primera es montar un sistema preventivo de atención primaria en toda Colombia, hasta en la última casa más apartada, que permita que hogares sean atendidos por médicos y profesionales permanentemente, cotidianamente. Y segundo, sobre esa base que disminuye el costo global de la enfermedad, quitar las EPS, que son un peso muerto y que chupan recursos innecesariamente en Colombia. Doctor Iván. Los colombianos que nos están viendo saben que hay muchas EPS que abusan, y abusan porque se les paga por el número de afiliados. La primera reforma que vamos a hacer es que no se les va a pagar solamente por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio para que salgan las malas EPS. Para que no se abuse de la integración vertical, vamos a tener toda la contabilidad en línea, todas las facturas en línea. Y tercero, vamos a tener la factura electrónica también para enfrentar la corrupción en el sistema. Y por último, la ley de punto final para que se sepa quién le debe a quién y cuándo, y se pague en un periodo de 36 meses. Doctor Iván. Doctor Sergio Fajardo. Primero, la lucha contra la corrupción. Ya hemos visto la cantidad de carteles que hay organizados alrededor de la salud, políticos que llegan para repartirse la salud de los colombianos. En segundo lugar, revisar las EPS. EPS que no funciona, se cierra. 0 demora para tener una cita. Apoyar la industria farmacéutica nacional asociadas con las universidades para abaratar los medicamentos que recibimos nosotros en Colombia. Y por supuesto la salud pública, promover y prevenir para evitar que de cada 100 personas que están en una fila en un hospital, 80 no estén allá, porque con salud pública se resolvería el problema. Doctor Germán Vargas, cerramos. ¿Me corresponde? Sí, los 30 segundos de cierre. Bueno, yo quisiera aprovechar este tiempo también para presentarle al país unas nuevas metas. Yo me comprometo, como presidente de la República, pregunta fue Germán. a ampliar la licencia de maternidad a todas las mujeres que no tienen un empleo formal en Colombia. Será un nuevo derecho en tiempo y en dinero. Me comprometo también a formar 5.000 nuevos especialistas, sobre todo en las áreas más críticas que tiene hoy el sector de la salud. Doctor Germán, muchas gracias. Doctor Iván pensó que le tocaba, pero era claro. Está bien. Ok, No sé por qué ahora sí cerró. sigue la pregunta, pues Rodrigo, tenga usted Germán. la oportunidad de Cerraba seleccionar Germán. el tema. Sí, la mecánica seguimos igual. Número 8. El número 8 es el tema ambiental. Doctor Iván Duque, en Medellín y Bogotá descubrimos un nuevo tema. No es cierto que lo descubramos. Es el tema de la contaminación del aire. Llevamos en Medellín 1 año y medio viviendo emergencias ambientales, claramente donde el tema de los automóviles, las volquetas, los camiones, en 80% de la contaminación del aire, el 20% de las industrias, y Bogotá también ya entró en este tema. ¿Qué hacer con el tema ambiental y la contaminación en ciudades capitales donde ya es común vivir en alertas ambientales? Bueno, lo primero que quiero decirle a los televidentes y sobre todo a quienes hoy en la ciudad de Medellín recibieron esa gran noticia de empezar a tener la flota de servicio de transporte público con vehículos eléctricos. Eso lo necesitamos en el país, que la flota de servicio público empiece a migrar a tecnologías limpias. Segundo, yo he sido coautor con el representante Federico Hoyos de la ley que impulsa los carros eléctricos en Colombia. Y necesitamos ponernos una meta que para el año 2040 el parque automotor particular sea todo eléctrico. Pero más importante que eso, yo quiero una política ambiental donde le apostemos a las energías renovables. Necesitamos expandir la base de energías renovables en el país. Necesitamos tener una cultura de protección de la biodiversidad. Necesitamos que todas las actividades productivas en el país vayan en armonía con el desarrollo ambiental. Bajo esa premisa que yo he dicho, producir conservando, conservar produciendo. Y que tengamos desde edad temprana en los colegios esa cátedra de cívica del siglo XXI que también incluye el respeto por los animales, por el ecosistema, por la naturaleza. Y que tengamos esa cultura de la reducción de la huella individual de carbono, saber reciclar, reutilizar, reducir. Y que en todos los territorios de nuestro país empecemos a formar la conciencia del ecoturismo, del bioturismo, de la protección de las cuencas, de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia sea un país libre de mercurio. Doctor Iván, usted ha hablado de energías renovables y acabamos de ver la noticia del escandaloso derrame de petróleo que vivimos en Barrancabermeja con Ecopetrol.
el fracking y el petróleo. ¿Cómo tratar esa relación? Primero, lo que ocurrió es lamentable y eso no debería volver a ocurrir jamás en el país, fue una imprevisión. Pero lo otro, yo he dicho, Colombia no necesita en este momento aventurarse a los yacimientos no convencionales con fracking. Lo que se puede hacer de producción petrolera en los próximos años se tenía que hacer con yacimientos convencionales. Pero lo que tenemos también que hacer en un país donde hay 16.600 megas de capacidad instalada de energía es que ampliemos mucho más la participación de las energías renovables y quiero llevarla a 1.500 megas en los próximos 4 años. ¿Algún candidato sobre el tema ambiental? Doctor Gustavo Petro. Y si nos referimos a Medellín, la contaminación y a las grandes ciudades, tenemos que hacer algo más audaz aún. Medellín ha dado ejemplos en tranvías y metro, se lo han quitado a Bogotá, que deberían, algunos aquí de mis colegas, apoyar el esfuerzo. Pero en Medellín, adicionalmente, tenemos que hacer un gran esfuerzo en techos con paneles solares, masivos, en las comunas populares, porque eso es lo que llevaría a electrificar la moto y el carro, y la caldera industrial. Y de esa manera mejoraría el aire de Medellín. Gustavo, muchas gracias, doctor Sergio Fajardo. El primer punto es señalar que el medio ambiente y la biodiversidad es nuestra gran riqueza y que el desarrollo precisamente es un desarrollo ambiental, no como algunos dicen que es un obstáculo para el desarrollo. Enfrentar el cambio climático como una responsabilidad como país con los retos que ha asumido nuestra Colombia en el contexto internacional y mejorarlos aún más. Evitar de cualquier manera la contaminación del aire, apostándole a las energías renovables. Ese camino es inexorable, pero tenemos que trazar la ruta para llegar allá. Muy bien, doctor Germán. Bueno, yo quisiera hacer algún aporte. El medio ambiente hoy tiene como principal enemigo a la ilegalidad en Colombia. Los millones de barriles que se están derramando, 200.000 hectáreas se deforestan anualmente en este país. No podemos pensar la dicotomía desarrollo versus conservación del medio ambiente. Las cosas se pueden hacer bien, se deben hacer bien, pero el principal hoy enemigo que tiene el medio ambiente no es el sector formal, es la ilegalidad. Muchas gracias, doctor Iván, para cerrar. Tocaba, pero era claro. Está bien. Ok, No sé por qué ahora sí cerró. sigue la pregunta, pues Rodrigo, tenga usted Germán. la séptima ronda. La séptima, creo. Saquemos aquí, sí, este ficho acá. El número es el número 3. El número 3 es el tema de justicia. Esto. Sí, y le corresponde al doctor Gustavo Petro. Pero doctor Ya Gustavo habíamos Petro... hablado de él. ¿Ah? Ya habíamos hablado de él. Ahí pero va aprovechando volvemos a usted para hablar. profundizar. Sí. La idea es que profundicemos. Entre más hablemos del tema, pues mejor. Más clara queda la propuesta. Los colombianos estamos cansados de la impunidad. Más del 90%, y cifras hay miles, de los delitos que se cometen y no pasa nada. Se ha hablado de reforma a la justicia y nunca se pueda lograr. Las altas cortes parecieran que ser un tema intocable. Si usted es presidente, ¿qué hace con este tema de la impunidad y la falta de credibilidad de la ciudadanía en este ejercicio de control del delito? Mira, lo que no se debe hacer es quitar las cortes, disminuir el poder judicial o subordinar el poder judicial a la política y a la clase política colombiana. El camino es el inverso. El camino es fortalecer la justicia. Para fortalecer la justicia tenemos que garantizar su independencia del Congreso, de la clase política, de la política en general. Y esa forma de garantizar la independencia implica por lo menos dos grandes temas. Uno es la carrera judicial, que debe ser sine qua non, debe ser una orden para todo miembro de la justicia. Y el segundo tema tiene que ver con su financiación y autonomía. La financiación tiene que ser cada vez creciente para que sea eficaz a la ciudadanía y eso tiene que establecerlo una fórmula en la Constitución, no en la ley del presupuesto. Garantizada la autonomía del Poder Judicial, lo que significa que los políticos no eligen magistrados, ni los magistrados eligen políticos, ni la Fiscalía le obedece a los políticos, podemos garantizar que la justicia le obedezca a la ciudadanía. Autonomía e independencia ha dicho usted, pero usted tiene como presidente el derecho constitucional de postular la terna para fiscal y postular magistrados para la Corte Constitucional. Es como si el equipo de fútbol escoge el árbitro. Usted se compromete a renunciar a ese derecho y a hacer una concurso de meritocracia, no sé, para independizar y hacer real esa apuesta suya. Implica una reforma constitucional, para ser serios en este asunto. Okay. No es un deseo del presidente, es una reforma constitucional que garantice en la Constitución la independencia del Poder Judicial de la política.
Si a mí me tocase ternar fiscal, pondría al doctor Velázquez, expulsado de la Corte Suprema de Justicia y actual asesor para la lucha contra la corrupción en Guatemala, como el fiscal o en la terna para fiscal general de la Nación. Candidatos, tienen oportunidad ustedes. Doctor Germán Vargas. Bueno, yo creo que la reforma de la justicia debe ser uno de los pilares fundamentales del próximo gobierno. Ustedes olvidaron mencionar, yo fui ministro de la Justicia y llevé una reforma al Congreso que se malogró. Tenía como pilares los siguientes: la seguridad jurídica. Mucho requiere hoy en Colombia el concepto de la seguridad jurídica. La descongestión y el acceso. Una correcta administración de la rama y un programa de titulación masivo de predios rurales y urbanos. Muy bien, señor. Doctor Sergio Fajardo. Lo que estamos viendo hoy en la justicia es la demostración de cómo la corrupción permeó todas las instancias del Estado colombiano. Es una muestra de cómo la política llega a la justicia y nos roba las oportunidades, se destruye a Colombia con la confianza. Tienen que irse para la cárcel los que corresponden, los que han cometido esos delitos, y hay que demostrarle a la ciudadanía que el que la hace la paga. Ese es un reto fundamental de Colombia. Todos los poderosos tienen que responder con su patrimonio y en la cárcel, que es donde pertenecen. Cerramos el doctor Iván. Sí, Y sí, creo que me toca. Sí, claro. Yo no hablaba en eso. No, señor, adelante, sí. Yo lo que le quiero plantear a los colombianos es que la reforma que necesita la justicia empieza por reclutar el talento, que la rama vaya a las facultades de Derecho y reclute a los mejores, que fortalezcamos las primeras y las segundas instancias, que tengamos más arraigo judicial, expediente electrónico, que tengamos un mejor manejo del precedente judicial, mecanismos alternativos de reducción de conflictos, de resolución de conflictos. Y decirles a ustedes que ya llegó el momento de abrir el debate de cómo se deben manejar las altas cortes, y pensar en un gran tribunal puede ser una alternativa para Colombia. Doctor Gustavo Petro, redondeemos este tema. Sí, dentro de esa reforma la justicia cobra especial atención y papel la Justicia Especial para la Paz, que hoy quieren eliminar. La Justicia Especial para la Paz significa una transacción entre beneficios jurídicos de los actores de la violencia en Colombia, que deben ser todos, incluidos funcionarios del Estado, y la verdad. Si el país obtiene a partir de la justicia la verdad, esa es la base de la reconciliación nacional y de una era de paz en Colombia. Eje central de la justicia en estos 4 años por venir. Gustavo, muchas gracias. Vamos, Rodrigo, a cerrar esta ronda con la cuarta pregunta. Le corresponde a usted seleccionar el tema y la responde el doctor Sergio Fajardo. Número 10. El número 10. Tema político. Tema político. Lo tiene usted. Pues, doctor Fajardo, el año pasado hubo un intento de hacer una reforma política que se frustró, se hundió, como se suele decir en el Congreso, e incluía algunos aspectos que se consideraban importantes, como las listas cerradas, como normas de financiación de las campañas, como reformas al Consejo Nacional Electoral. La pregunta es, ¿cuál sería su prioridad en materia de reforma política? Y dado que hemos visto que es tan difícil que el Congreso haga una reforma política, ¿estaría usted dispuesto a ponerla en manos de una constituyente? El primer punto para hacer la reforma política es votando. Porque las personas que nosotros elegimos son las que toman las decisiones más importantes de esta sociedad, de Colombia. Yo estoy acá participando en política porque nos rebelamos, porque nos atrevimos a configurar un movimiento cívico independiente por fuera de la estructura política tradicional para llegar al poder, para respetar las reglas, para darle sentido a la palabra transparencia. Votar es la obligación nuestra y esa es la invitación que yo les quiero hacer y es el primer punto para reformar la política. ¿Qué personas escogemos nosotros? Si nosotros escogemos personas honestas, tenga la certeza de que esa es la reforma política más importante. Ni un puesto ni un contrato para un congresista que no necesita ninguna ley, es la voluntad política de gobernar, de convocar a toda la ciudadanía para que vea cómo se manejan los recursos públicos. La manera como nosotros lo hemos hecho, y doy ejemplos. Muchos ojos, pocas manos. Cada peso que entra a la administración se ve dónde está, con muchos ojos, y solamente lo tocan unas personas. La feria de la transparencia, los contratistas al tablero. Esa es la reforma política más importante de Colombia. Los que están allá nunca la han cambiado ni la van a cambiar y no la quieren cambiar porque han vivido de esa política, porque han hecho de la política un negocio y han destruido
la riqueza de nuestra sociedad, que es la confianza. Y ese es el reto político más grande que nosotros tenemos hoy. Esa es la reforma política más importante que se puede hacer en Colombia. Votar y no elegir a los corruptos que sabemos quiénes son y dónde están. Eventualmente, para alguna reforma de tipo institucional que usted considere conveniente, ¿estaría de acuerdo con una constituyente? No, yo no creo que nosotros necesitemos en Colombia una constituyente. En nuestro país, nosotros tenemos suficientes problemas. Colombia está dolorida, indignada profundamente por la corrupción que está en todos los espacios y que se vio que ese es el sistema. Colombia tiene todas las heridas de la polarización, de la discusión, de lo que pasó con el proceso de paz, todas las heridas de lo que ha sido la guerra. Y nosotros, en el contexto político, no vamos a abrir más heridas, vamos a unir a Colombia, vamos a convocar a transformarnos, transformando la política para unirnos y avanzar en Colombia y pasar la página de la destrucción para llegar a la educación. ¿Alguno de los otros candidatos quiere, doctor Germán? Bueno, el momento que usted señala para haberse tramitado la reforma política, pues no fue el más oportuno. Nadie tramita una reforma a pocos meses de unas elecciones. Pero el próximo gobierno va a tener 4 años para promoverla. Yo no haría una constituyente. El único mecanismo que pienso emplear es el de referendo constitucional para impulsar la gran reforma a la justicia, que ha demostrado en reiteradas ocasiones que es imposible se tramite por la vía ordinaria. ¿Doctor Duque? Yo quiero plantear a los colombianos 3 agendas muy concretas. La primera, que nosotros impongamos requisitos para poder llegar al Congreso. Segundo, que nadie esté más de 2 periodos por Cámara para que haya una renovación constante de la política. Tercero, que nosotros tengamos listas cerradas con democracia dentro de los partidos y abrir el debate de reducir el tamaño del Congreso colombiano porque nos sobran 100 congresistas. Doctor Petro. Yo pienso que la principal reforma política es que la ciudadanía tenga capacidad de decisión en Colombia, que pueda decidir y decir, por ejemplo, no al fracking, no a determinada explotación petrolera o minera en determinado sitio, a hacer presupuestos locales, a ordenar su territorio alrededor del agua, a cuidar el agua, a cuidar por encima del negocio el medio ambiente, etcétera. Si la gente tiene capacidad de decidir, no vende el voto y cambia Colombia. Doctor Fajardo, ¿quiere cerrar este ciclo? Sí, yo quiero insistir y hay una cantidad de reformas. Yo como presidente elegido, eso le está dando una señal a todo el Congreso de la República. Le está diciendo Colombia votó contra la corrupción y le presentaremos una verdadera reforma política que modernice los partidos, que evite esa corrupción que hay en tantos espacios que nosotros sabemos cómo se hace. Y yo tengo la certeza de que ese Congreso de la República, convocado, sin mermelada, sin ningún tipo de presión, es capaz de reformarse porque el país le va a decir no más corrupción, Fajardo es el presidente. Rodrigo, cerramos la ronda, este tipo de bloque, vamos a unos mensajes y regresamos con temas muy diferentes y un esquema distinto para que sigamos comparando las propuestas de ustedes. Ya estamos con ustedes de nuevo. Regresamos en directo de Teleantioquia en los estudios en la alianza con Semana en este primer debate presidencial. Toda la noche hemos escuchado propuestas sobre temas específicos y lo que sigue en la metodología es que haremos la misma pregunta para todos los candidatos, tendrán 1 minuto y medio y no hay ni contrapregunta nuestra ni tampoco hay oportunidad de que ustedes intercambien ideas. Posteriormente haremos un ejercicio, Rodrigo, que usted lo planteó, del sí y no, con un ajuste que acabamos de acordar con todos ustedes para que entendamos más la propuesta de cada uno. El debate se llama Primer Debate Presidencial Regional y no podemos, candidatos, entonces estar en Antioquia con Teleantioquia y no hablar de algo específico de la región. Les pongo un tema que no tiene que ver solo con Antioquia y no con el país. La competitividad, y ustedes lo saben muy bien, tiene que ver también con la conectividad férrea. Antioquia le está apostando a un proyecto de recuperación del ferrocarril de Antioquia. Pues los países desarrollados del mundo, la China construye 1000 kilómetros por año, etcétera, le apuestan a eso. Ustedes tienen 1 minuto y medio para que nos digan si se comprometen a impulsar el tema del ferrocarril y de recuperar Antioquia para el país y algo más para el departamento si consideran. 1 minuto y medio cada uno y no hay derecho a replicar otra intervención. Iniciamos, doctor Germán Vargas Lleras. Bueno, en los temas de infraestructura, yo comentaba bien cómo el departamento que más se benefició del programa 4G
fue el departamento de Antioquia. ¿Cómo va a cambiar la competitividad? ¿Cómo se van a reducir los costos logísticos? Ese programa representó 20 billones de pesos en inversión. Además, ¿cómo quedó de bien el aeropuerto Laya Herrera? ¿Cómo está quedando de bien el aeropuerto de Río Negro y el de Carepa? Antioquia va a ser el departamento mejor conectado. Y permítame agregarle algo. El tema de los ferrocarriles en el Plan Maestro ha sido objeto de mucho estudio. Unos son viables, otros no tanto. El tren Buenaventura-Buga tenía en una primera etapa como punto final la Virginia, en una segunda etapa la Felisa y en una tercera etapa llegaba a la ciudad de Medellín. Se frustró esa iniciativa. El ferrocarril de Antioquia, por supuesto, es un viejo sueño de este departamento, pero aún no están claros ni los costos, ni los estudios, ni los diseños. Es un programa ambicioso que habrá que evaluar en su momento y sobre todo buscar un adecuado cierre financiero. Pero Antioquia es hoy el departamento que va a quedar con mejor conectividad en toda Colombia. Gracias, doctor Germán. Doctor Iván Duque. Yo creo que la competitividad de Antioquia también tiene que estar orientada a mirar hacia el mar. Por eso es tan importante seguir adelante con la vía Mar 1 entre San Cristóbal y Santa Fe de Antioquia. Seguir adelante con el túnel del Toyo entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Hacer el cierre financiero de Cañas Gordas hasta Chigorodó y que eso nos permita apuntalar esa gran oportunidad de Puerto Antioquia, que nos va a permitir aprovechar esa salida al mar. Aprovechar también esas 512 kilómetros de costas para el desarrollo turístico. Y por supuesto que nosotros tengamos un gran desarrollo agroindustrial con el distrito de riego que tanto sueña la región de Urabá. Y por supuesto, en todos estos ejes de infraestructura para el departamento, tenemos que seguir profundizando los cables rurales. Y por supuesto también recuperar las líneas férreas en los corredores municipales que pueden ser atractivos para el turismo y también para comunicar poblaciones. Yo quiero ser ese presidente de Colombia que trabaje por este departamento, por la tierra de mis ancestros, por esta tierra que llevo en el corazón. Y quiero hacerlo con mucha decisión en cada uno de estos ejes, pero sobre todo que Antioquia aproveche esa gran salida al mar como uno de sus principales ejes de competitividad. Gracias, doctor Gustavo Petro. Muchos hablan de medio ambiente y terminan metiendo tractomulas y propagando el diésel y amarrando la economía al petróleo. Y el mundo y Colombia tienen la inmensa necesidad de desligarse del petróleo y del carbón paulatinamente. Y eso hace que el modo férreo sea indispensable y sea prioritario en Colombia. Implica desde el punto de vista nacional 4 troncales férreas que hay que empezar a diseñar y construir alguna en los próximos 4 años. La del Piedemonte Llanero, la del Valle del Magdalena, la del Valle del Río Cauca y la de la Costa Caribe. Eso hace que Antioquia tendría un mejor acceso, más rápido y más barato, juntándose a sus valles. Y por otra parte, desde el punto de vista urbano, tenemos que transformar la red de Transmilenios a diésel por tranvías y metros subterráneos. Y me parece importante esto como un programa nacional, porque eso es lo que permite usar la energía eléctrica como el móvil, es decir, el agua en el transporte, y por otra parte reconciliar una economía que tiene que ser productiva con la naturaleza y con la lucha de verdad contra el cambio climático en el mundo. Gracias, doctor Gustavo Petro. Doctor Sergio Fajardo, para cerrar esta ronda. En primera instancia, yo fui gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín y trabajamos por la competitividad, por la transformación de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Le cambiamos el rumbo a la historia. Cuando yo era gobernador de Antioquia, articulamos con el gobierno el proyecto de las 4G, las autopistas para la prosperidad en el departamento de Antioquia. Y siempre pusimos una condición que es importante, que muchas veces se obvia dentro de todas estas discusiones acerca de la infraestructura, y es qué pasa al lado de esas grandes vías que estamos construyendo. Entender lo que ocurre con el desarrollo de las regiones, de los municipios, de los pueblos a donde no ha llegado el Estado. Y es crucial articularla con un proyecto de vías secundarias, vías terciarias para la productividad del departamento. Antioquia tiene la oportunidad y el primer paso tiene que ser
el tren de cercanías que une el Valle de Aburrá de un extremo al otro. El área metropolitana tiene la capacidad para articularlo, presentarlo y financiarlo. Y todo esto, todo lo que pasa en el departamento de Antioquia, y esto es extensivo a toda Colombia, tiene una gran apuesta por la educación, por la articulación de las universidades, de los técnicos, los tecnológicos, del SENA, de la capacidad de innovar, de emprender, que es una gran riqueza natural que tenemos nosotros en Antioquia y en toda Colombia. Esa apuesta por la educación es la que le da sentido a hablar de productividad, de mejorar las condiciones de empleo, de darle garantías a las personas que estudian y que trabajan. Y eso hace parte de la riqueza de Antioquia y de toda Colombia. Muchas gracias, doctor Sergio Fajardo. Pues Rodrigo, hemos cumplido con otro bloque. Usted nos prometió con su experiencia en muchísimos debates que lo que sigue es muy polémico. Ese tema del sí no tan cerrado, los candidatos han dicho no tan cerrado. ¿Cómo hacemos aquí el ajuste, Rodrigo, con esta parte que hemos hablado con los candidatos ya? No, digamos, Juan Carlos, que este es un tipo de preguntas que en estos debates no busca profundizar, sino conocer cuál es la posición que tienen los candidatos en el espectro ideológico. Y por eso, entendiendo que no todo es fácil reducirlo a un sí y un no, lo hacemos, pero obviamente entendemos que si se necesita una frase explicativa o algo así, pues será necesario hacerla. En este caso, todos responderían. Iniciamos con el doctor Iván Duque, cada pregunta, una frase. Candidato, usted tiene mucho conocimiento, mucho por decir, una frase, no 30 segundos, no párrafo. A ver, Rodrigo, ¿cómo nos va con el ejercicio? Solo, Juan Carlos, que primero Señor. vamos a hacer un último corte. Ah, y usted pues Y está... esto lo vamos a hacer en el hay que segmento, esperar para este pero momento. quiero decirles que me acaban de informar nuevamente que seguimos siendo tendencia número 1 a nivel nacional, lo cual quiere decir que ustedes siguen ahí con nosotros. Muchas gracias y no se vaya, que falta la mejor parte. Y a las 9:54 regresamos en directo con este primer gran debate presidencial, una alianza de Antioquia y la revista Semana. Y Rodrigo, antes de ir a este corte, se nos prometió emoción en estas respuestas, en este formato. Usted que es de la experiencia en este tema, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuántas preguntas? Y el acuerdo de la frase con los candidatos. Vamos a hacer preguntas relativamente complejas, solicitándoles que contesten sí o no, para conocer más su posición y no tanto cuál es la propuesta de fondo que tienen sobre cada tema, porque se entiende que son temas complejos. Pero con una licencia acordada aquí en el debate. Una frase para el sí y el no. Sí. Frase, muy bien. Comienza el doctor Iván, son 5 preguntas, rotamos con todos y todos responden. La primera pregunta sería, ¿mantendrá usted y pondrá en marcha los acuerdos con las FARC? Yo voy a hacerle modificaciones estructurales a los acuerdos porque ese es mi compromiso con los colombianos. ¿Doctor Petro? Sí, porque no voy a hacer trizas los acuerdos de paz. ¿Doctor Fajardo? Sí, porque la palabra hay que cumplirla y Colombia necesita construir la paz. Doctor Vargas. Sí, mantendría los acuerdos. La Corte Constitucional, en los temas de la reincidencia y de la JEP, disipó las dudas que yo tenía. Doctor Petro, segunda pregunta. ¿Está de acuerdo con la legalización del consumo de marihuana? Sí, pero lo haría a través de centros regulados de consumo y con los CAMAT, cuya experiencia en Bogotá que emprendí fue excelente. Doctor Sergio Fajardo. Eventualmente sí, pero hay que dar pasos. Hay que entender el consumo como un tema de salud pública. Tenemos que enfrentar el narcotráfico y el microtráfico. Todavía nos toma un tiempo para poder llegar allá en Colombia. Ya se hizo para temas medicinales. Yo no la ampliaría a los temas recreativos. Suficientes problemas tenemos ya con el microtráfico en Colombia. Iván. Yo no estoy de acuerdo con la legalización de la droga en Colombia. Doctor Sergio Fajardo, ¿está usted de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo? Sí, estoy de acuerdo. Doctor Vargas. Sí, estoy de acuerdo, mas no con la adopción entre parejas del mismo sexo. ¿Doctor Duque? Yo estoy de acuerdo con la igualdad de derechos patrimoniales y derechos civiles. Sí, y con una prioridad. Las familias que son encabezadas por la mujer. El 47% de los hogares en Medellín está encabezada exclusivamente por mujeres. Doctor Germán Vargas Lleras, ¿está de acuerdo a favor de los acuerdos con el ELN? No. Yo creo que en ese proceso estamos repitiendo lo del Caguán. Mientras en Quito se negocia, esa organización en Colombia se fortalece territorial y militarmente. Doctor Iván Duque. Yo no estoy de acuerdo con esa mesa y con ese chantaje. Si el ELN quiere desmovilización, desarme y reinserción, se concentra
suspende las actividades criminales y que le quede muy claro a ellos, tienen un periodo perentorio y puede haber reducción de penas, más no la ausencia de Doctor penas. Gustavo Petro. Quien inició la negociación con el ELN fue Uribe, en agosto del año 2007. Yo estoy de acuerdo en que se haga esa negociación. La respuesta es sí, pero el ELN tiene que escoger en dos caminos. O sigue el del padre Camilo Torres Restrepo, y bienvenidos, o sigue el de Pablo Escobar y serán derrotados militarmente. Doctor Sergio Fajardo. Sí, aprendiendo de las experiencias de la negociación con las FARC y sin descansar un solo minuto, sin descuidarse un solo segundo con la acción de nuestra fuerza pública contra el ELN mientras esté en armas. Rodrigo, la última pregunta de este esquema. Para el doctor Petro, ¿no? Irá el doctor Iván. Doctor Iván, perdón, sí, doctor Iván. ¿Considera usted que debe haber cuotas para la migración de venezolanos a Colombia? Sí creo que debe haber cuotas entre varios países. Primero, Colombia tiene que seguir ayudando a los venezolanos, pero debemos buscar que entre varios países podamos asumir ese flujo migratorio. ¿Petro? No, no estoy de acuerdo con cuotas, estoy de acuerdo que se haga un pacto internacional para recibir los refugiados. La mayoría de los refugiados que entran a Colombia se van de Colombia, pero una parte, 500.000, quedan en Colombia. Nosotros no podemos tener una política xenofóbica contra ellos. ¿Perdón? Tenemos que ser solidarios con Venezuela, con las personas que están huyendo de la dictadura del siglo XXI. En el contexto de la comunidad internacional, repartir las cargas, pero siempre solidarios y nunca descuidar a la población colombiana que está afectada por el fenómeno de la migración injusta. ¿Doctor Vargas? Este problema tiene que tener un manejo integral, más allá de la natural solidaridad. 1,5 millones de venezolanos demandan salud, servicios, educación. Se volvió un problema monumental para Colombia y lo peor está por venir. Pero Rodrigo, dejemos ahí, hay muchas más preguntas, pero el tiempo es así. Ahora la oportunidad final es el cierre, para que ustedes inviten y convoquen a los colombianos a votar por ustedes. Cada uno tiene 1,5 minutos para esa invitación. Iniciamos con el doctor Gustavo Petro y nos vamos hacia allá. Doctor Gustavo Petro, tenemos el reloj, 1,5 minutos. Colombianas y colombianos, yo tuve una experiencia administrativa fundamental. Pudimos reducir la brecha entre educación privada y educación pública y elevar al máximo nivel la educación en la ciudad de Bogotá. Pudimos cambiar el modelo de salud y redujimos todas las tasas de enfermedad y no murió un niño de hambre en la ciudad de Bogotá. Pudimos reducir la pobreza a la tercera parte en la ciudad. Disminuimos la desigualdad social y a partir del desarme y la inclusión social se redujo la victimización en la ciudad a la mitad comparado con 2009. Hoy Colombia tiene enormes niveles de violencia, una enorme desigualdad social, tiene una exclusión y una dependencia hacia el petróleo y a la contaminación económica. Deja a la mitad de su población por fuera de los circuitos económicos. Tenemos que pasar a un país que tenga equidad social, que pase a una era de paz, que pueda construir una economía productiva con iniciativa privada, pero de millones de colombianos, con una democratización del saber, con una democratización de los créditos, de las tierras, de las energías limpias, de los créditos, para poder construir así un gobierno transparente y poderle decir a Colombia entera, pudimos cerrar 2 siglos de violencia y comenzamos a construir una era de paz, la Colombia humana. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, doctor Gustavo. Doctor Iván Duque. Yo quiero decirle a los colombianos que nos están escuchando que ha llegado el momento de un cambio de generación en el gobierno en Colombia. Que ha llegado la hora de pensar en un país distinto donde todos quepamos y que ese país empiece por la legalidad, donde se le diga al criminal que va a tener siempre una sanción, que no se le va a premiar, que no vamos a tener impunidad, que vamos a luchar con decisión contra la corrupción, que no queremos más el atajo y el premio al delincuente. Queremos un país donde esa legalidad vaya de la mano con el emprendimiento, una economía diversa, pujante, donde las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas crezcan con dinamismo, que no estemos asfixiados por impuestos y que la agroindustria, las industrias creativas florezcan, que el turismo florezca y que genere oportunidades. Esa legalidad y ese emprendimiento tiene que conducir a la equidad. Un sistema de educación donde le demos a los jóvenes la posibilidad de crecer con su talento, con preescolar, con jornada única, con doble titulación,
con acceso gratuito a la universidad para los estudiantes más vulnerables. Que en materia de salud corrijamos todas estas deficiencias, que le demos la cultura como acceso a los más vulnerables en el país. Ese es el país que yo quiero construir con ustedes. Por eso los invito a que tengamos la posibilidad de pasar la página del clientelismo, del populismo. No queremos ser una segunda Venezuela, ni tampoco queremos el continuismo. Es el momento de pensar en un futuro para todos. Doctor Iván, muchas gracias. Doctor Germán Vargas Lleras. El próximo cuatrenio enfrentará el gobierno enormes problemas. Cómo recuperar el crecimiento económico, cómo generar más empleo, cómo abordar los temas de la informalidad, cómo lidiar con el problema de Nicaragua, cómo enfrentar a las disidencias de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, los espinosos temas en materia de seguridad ciudadana. El próximo gobierno debe avanzar en los temas de la salud, superar el déficit habitacional, llegar a plenas coberturas en materia de agua potable, consolidar el programa de la infraestructura nacional. Enormes retos que no admiten curva de aprendizaje. Yo ofrezco a Colombia muchos años de experiencia, una gran capacidad ejecutiva. Los colombianos saben que a lo largo de estos meses he presentado 25 políticas públicas sobre los temas que más inquietan a toda Colombia. A lo largo de mi vida pública no tengo sino un solo sello, que lo que digo lo logro materializar. Le he servido a Colombia por muchos años y espero tener la oportunidad de poder concretar ese plan de gobierno, reconociendo lo bueno, corrigiendo lo malo, pero avanzando en todos los frentes. Muchas gracias, doctor Germán Vargas Lleras. Doctor Sergio Fajardo. Colombia es rica, Colombia es linda. En nuestro país las grandes riquezas son la biodiversidad extraordinaria que tenemos y el talento infinito que tenemos en Colombia, las personas y las comunidades por todo nuestro territorio. Tenemos una diversidad cultural maravillosa de la que nos sentimos orgullosos. Pero Colombia es un país fragmentado, es un país que ha estado siempre dividido, que no ha tenido un elemento positivo que nos permita estar juntos. En Colombia hemos vivido bajo el agobio de la violencia que ha destruido la vida y ha destruido recursos económicos que necesitamos con urgencia. Tenemos hoy la indignación nacional asociada con la corrupción, que destruye la confianza, que destruye la ética y que se queda con los recursos de los más humildes, que son siempre los que pagan la cuenta, en los bolsillos de los corruptos. Ya es el momento de cambiar y el cambio tiene que pasar a darnos la oportunidad de construir, de unirnos, de trabajar juntos en Colombia, de apostarle a la educación, que es un elemento positivo para todo ese talento que tenemos nosotros, para construir una sociedad justa, en una sociedad que es profundamente desigual como nosotros tenemos en nuestro territorio. Yo fui alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, y empezamos transformando la política, la manera como se llega al poder para poder gobernar con transparencia, para apostarle al talento de nuestra gente, y eso se puede hacer en todo el territorio colombiano. Yo los quiero invitar a votar por mí. Como me dijo alguien en Pereira, yo no voy a votar por usted, voy a confiar en usted. Yo les invito a que confíen en mí para liderar la transformación de Colombia. Muchas gracias, doctor Sergio Fajardo. Pero Rodrigo, hemos cumplido con la ronda, el tiempo nunca ayuda, pero se hizo la tarea. No, creo que los candidatos estuvieron en general disciplinados con el tema. Quieren que les comente una cosa. Me sentí muy a gusto. Ojalá todos los debates que tengan lugar en el futuro conserven la misma altura que ha tenido. Pues muchas gracias, hoy doctor Vargas. lugar. Y yo también iba a comentar eso. Había alguna prevención de que estamos en un clima político muy polarizado, que no se puede hablar. Hemos demostrado que se pueden exponer las diferencias, que se pueden plantear puntos de vista distintos sin necesidad de agravios, con mucha altura, y me acaban de decir que seguimos siendo tendencia número 1, cosa que me parece muy... Rodrigo tiene el reporte. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Y este primer gran debate de Alianza Semana de Teleantioquia. Gracias, doctor Sergio. Continúen con la Sergio, Gustavo. Anfitrión, muy bien. Que Teleantioquia TV en grande. Feliz noche. Rodrigo, listo. No, perfecto. Muchas gracias. Sergio, a ti muchas gracias. Mil gracias. Hablamos. Muchas gracias, señor. Bueno, señor.